María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radios creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio. Están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Estad San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 5 a 6 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299 o mandarme un mensaje al texto 917-860-3678. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando una obra de un gran católico, el Dr. Scott Hahn, titulada Dios te salve, Reina y Madre. Él, en esta obra, nos explica por qué ama y honra a la Virgen María y por qué nosotros deberíamos amarla y honrarla también. Con un estilo vigoroso y elegante, el autor expone en este libro el lugar que tiene la Virgen María en la piedad cristiana. Examina y analiza los fundamentos bíblicos y teológicos de la devoción mariana, con una fe profunda y gran amor a la Virgen María, y da respuestas a las principales objeciones contra la devoción católica a María. Su mensaje, con plena fidelidad al Concilio Vaticano II, es claro como el cristal, en el modo de concentrar nuestra atención en María, la Madre de Dios, en su relación con Cristo y su Iglesia. Este espléndido trabajo puede ayudar a muchas personas a descubrir o redescubrir a María, pues aporta persuasivos argumentos y emociones para abrazar a María como madre y como reina. Vamos a comenzar esta oración con este segmento con una oración que hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Dr. Scott Hahn y a la Biblia de Jerusalén que estamos usando para estos estudios bíblicos. Estamos diciendo en el último segmento que San Juan describe las luchas que rodean el nacimiento y la misión del Mesías. Muestra simbólicamente los papeles que jugarían Satanás, los Césares y los Herodes. Pero la pieza central del Apocalipsis, capítulo 12, el elemento más destacado es la mujer que es el arca de la alianza. Si ella es algo más que una idea personificada, ¿de quién se trata? La tradición nos dice que es la misma persona a quien Jesús llama mujer en el Evangelio de Juan. Repetición de la persona a la que Adán llama mujer en el jardín de Edén. Como el comienzo del Evangelio de San Juan, este episodio del Apocalipsis evoca repetidamente el protoevangelio del Génesis o del Génesis. El primer indicio es que San Juan, aquí, como en su evangelio, nunca revela el nombre de esta persona. Se refiere a ella únicamente por el nombre que Adán dio a Eva en el jardín. Ella es mujer. Más adelante, en el mismo capítulo del Apocalipsis, nos enteramos también de que
como Eva, que era madre de todos los vivientes, según Génesis capítulo 3. La mujer de la visión de San Juan es madre no solo del niño, sino también del resto de su descendencia, identificado más tarde con aquellos que guardan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. Su descendencia, pues, son aquellos que tienen nueva vida en Jesucristo, la nueva Eva. Por tanto, cumple la promesa de la antigua de ser más perfectamente la madre de todos los vivientes. Con todo, la referencia más explícita del Apocalipsis al protoevangelio es la figura del dragón, a quien Juan identifica explícitamente con la antigua serpiente del Génesis, el que seduce al mundo, como está en Apocalipsis capítulo 12, Génesis capítulo 3. El conflicto que sigue a continuación entre el dragón y el niño realiza a las claras la promesa del Génesis capítulo 3, cuando Dios juró poner enemistad entre la serpiente y la mujer, entre su descendencia y la suya. Y la angustia del parto de la mujer parece también venir en cumplimiento de la palabra de Dios a Eva. Multiplicaré grandemente tus fatigas en la preñez, con dolor darás a luz a tus hijos, según Génesis capítulo 3. Hermanos, evidentemente, San Juan pretende que la mujer del Apocalipsis evoque a Eva, la madre de todos los vivientes, y a la nueva Eva, la persona a la que identifica como mujer en el Evangelio. Nos hemos quedado con la duda, sin embargo, de cómo esta mujer puede ser también la más venerada Arca de la Alianza. Para comprenderlo, debemos considerar en primer lugar ¿qué es lo que hacía tan santa el arca? No era la madera de acacia, ni los adornos de oro, ni las figuras talladas de ángeles. Lo que hacía santa, lo que la hacía santa era que contenía la alianza. Dentro de aquella caja de oro estaban los 10 mandamientos, la palabra de Dios por el dedo de Dios, o escrita por el dedo de Dios, el maná, el pan milagroso enviado por Dios para alimentar a su pueblo en el desierto, y la vara sacerdotal de Aarón. Lo que hacía santa el arca, hacía aún más santa a María. Si la primera contenía la palabra de Dios en piedra, el cuerpo de María contenía la palabra de Dios encarnada. Si el arca conservaba milagroso pan del cielo, el cuerpo de María guardaba el mismo pan de vida que vence a la muerte para siempre. Si la primera arca custodiaba la vara del antiguo sacerdote de viejos tiempos, el cuerpo de María contenía la persona divina del sacerdote eterno, de Jesucristo. Lo que vio San Juan en el templo del cielo era mucho más grande que el arca de la antigua alianza, el arca que había irradiado la nube de gloria ante la menora en el corazón del templo del antiguo Israel. Juan vio el arca de la nueva alianza, el vaso escogido para llevar al mundo la alianza de Dios de una vez y para siempre. Hermanos, los padres de la iglesia primitiva dieron testimonio firme de esta identificación de María con el arca de la alianza. De todas maneras,
hubo intérpretes que levantaron objeciones, a las que a su vez respondieron los padres de la Iglesia. Algunos objetaron, por ejemplo, que los dolores de parto de la mujer parecían estar en contradicción con la tradición ampliamente establecida de que María no sufrió dolores de parto. Muchos cristianos creen que, puesto que María fue concebida sin pecado original, estuvo exenta de las maldiciones de Génesis capítulo 3. Por tanto, no habría sentido angustias al dar a luz. Pero la angustia de la mujer no necesariamente se entiende como dolores de un parto físico. En otros lugares del Nuevo Testamento, San Pablo usa el dolor de parto como una metáfora del sufrimiento espiritual, del sufrimiento en general, o del ansia del mundo que espera el cumplimiento final en Gálatas capítulo 4, versículo 19, donde dice el apóstol Pablo que no ha exigido a los Gálatas las observancias de la ley, pues era inútil. Les ha enseñado solo la verdad del Evangelio. Pero los adversarios critican a Pablo por ese silencio y desean que los Gálatas lo consideren como enemigo por haberles tallado esas exigencias legales. El apóstol entonces comenta: con que me he hecho enemigo suyo por decirle la verdad. El apóstol Pablo descubre las intenciones torcidas de los judaizantes y pide a los Gálatas fidelidad y afecto en todas circunstancias, y no solo cuando él está presente con ellos. Pablo deja desbordar los sentimientos de un corazón o de su corazón. Los Gálatas son sus hijos. Ellos han entregado en Cristo, Él los ha entregado en Cristo por el Evangelio. Leamos: pues aunque hayan tenido 10,000 pedagogos en Cristo, no tienen muchos padres. He sido yo quien, por el Evangelio, los engendré en Cristo Jesús, como nos dice 1 Corintios capítulo 4. Pablo ama a los Gálatas y sufre por ellos, pero en el momento presente ellos le causan un dolor muy particular. Habían sido hechos hijos de Dios, se habían revestido de Cristo. Leamos: pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo, como está escrito o descrito en Gálatas capítulo 3. Pero ahora los Gálatas están perdiendo la forma de Cristo. Se están apartando de la verdad de Cristo. El apóstol sufre intensamente. Es como si estuviera dándolos nuevamente a luz. En la epístola de los tesalonicenses, Pablo se había comparado ya a una madre en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Sufrirá hasta que Cristo esté de nuevo formado en ellos. Este texto no habla directamente de un crecimiento en Cristo, sino del fundamento mismo del cristianismo. Veamos: mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen, cada vez más gloriosa. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu, según 2 Corintios
capítulo 3. Hermanos, el apóstol quisiera estar con los Gálatas, verlos cara a cara, hablar directamente con ellos y así acomodar sus palabras hasta llegar a convencerlos. Se siente perplejo y no sabe cómo habérselas con ellos. Y en Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22, el apóstol Pablo nos dice que la creación espera con impaciencia la revelación de los hijos de Dios, esto es, su glorificación definitiva. La creación es aquí el conjunto de seres animados e inanimados, diferentes del hombre, y aparece personificada, como frecuentemente en el Antiguo Testamento, en Isaías 24, Jeremías capítulo 4, Salmo 65, Jeremías capítulo 18. ¿Y por qué la creación espera con ansiedad esta glorificación? ¿Por qué? Porque ella, hecha para el hombre y puesto bajo su dominio, corre la misma suerte y participa de los mismos destinos que su Señor, como está en Génesis capítulo 1. Maldita a causa del pecado del hombre. La tierra fue contra su voluntad, sometida por Dios a la vanidad, según Génesis capítulo 3. La vanidad aparece como personificada e indica el vacío, la nada, el desorden, la anomalía, la decepción, la ineficacia para alcanzar el objetivo de su existencia. En efecto, hermano que me escuchas, solidaria de los destinos del hombre, la creación también se vio afectada por el pecado de Adán. Pero así como el hombre está destinado a la gloria, así también la creación misma, a la que el hombre pertenece, espera ser liberada de la esclavitud de la corrupción, esto es, de la descomposición y de la muerte, para participar de la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. A la corrupción, que es una esclavitud, se opone la gloria que es libertad. La creación gozará a su manera y de acuerdo al fin para el cual Dios la hizo, de la gloria de los hijos de Dios. Mientras tanto, la creación entera, toda reunida y de común acuerdo, gime y sufre dolores de parto en el presente. La metáfora sufrir dolores de parto es de origen bíblico y expresa un estado de severa angustia que terminará en un futuro éxito de gloria, como está en Isaías capítulo 26, Oseas capítulo 13, Jeremías capítulo 4, Miqueas capítulo 4, Isaías capítulo 66, Marcos capítulo 13, Juan capítulo 16 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5. En efecto, hermano que me escuchas, la Escritura dice que la tierra recibió una maldición de Dios a causa del pecado del hombre en Génesis capítulo 3. Pero también afirma que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva que serán asociados a la gloria escatológica del pueblo de Dios en Isaías capítulo 65, Isaías capítulo 66, Mateo capítulo 19, Hechos capítulo 3, Apocalipsis capítulo 21. Se trata de una afirmación de fe que no hay que confundir. Hay una consideración filosófica sobre el sentido y el devenir del cosmos.
La angustia de la mujer del Apocalipsis podría representar el deseo de traer a Cristo al mundo, o podría representar los sufrimientos espirituales que fueron el precio de la maternidad de María. Otros intérpretes se temían que la mención de la otra descendencia de la mujer pudiera contradecir el dogma de la virginidad perpetua de María. Después de todo, ¿cómo podría tener otros hijos si perteneció siempre virgen? Traeremos este asunto con más detalle en un capítulo del futuro. Pero una vez más, estos descendientes no tienen por qué ser hijos físicos. Los apóstoles hablan a menudo de sí mismos como padres cuando se dirigen a la primera generación cristiana. Vayamos a 1 Corintios capítulo 4, versículo 14 al 21, donde el apóstol Pablo escribe esta sección de su epístola con dos amonestaciones para los corintios. No ha querido ofender a los corintios, sino advertirles como hijos queridos. En el tono severo ha cambiado bruscamente. Los corintios podrán tener 10,000 pedagogos. No es difícil apreciar la fuerte hipérbole que hace resaltar el término de oposición. El pedagogo no era un maestro, sino un esclavo que desempeñaba el oficio de guardián y tutor de los hijos, a quienes cuidaba y llevaba a la escuela. El pedagogo podía estar muy bien dotado e inclusive ser muy estimado de los chicos, pero no era su padre, como está en Gálatas capítulo 3. En Cristo Jesús por el Evangelio yo los he engendrado. A las metáforas de plantador y de arquitecto sigue ahora la de padre en Primera Tesalonicenses capítulo 2. Pablo no teme llegar a compararse a una madre como en Gálatas capítulo 4. La metáfora de paternidad puede tener su origen en el Antiguo Testamento o en el judaísmo, pero el apóstol le imprime un nuevo sentido, el de padre, no solo porque enseña a sus discípulos, sino porque les transmite una palabra de vida, una semilla que los transforma en hijos de Dios. Por la palabra del Evangelio, Dios se dirige a los que lo escuchan, y el apóstol, al presentar el mensaje evangélico, hace brotar en ellos la primera respuesta, el principio del diálogo entre el creyente y su Dios, entre el Hijo y su Padre. La paternidad del apóstol consiste en un verdadero engendramiento a la vida sobrenatural por la palabra de Dios que él predica. Al proclamar el Evangelio, o sea, al evangelizar, el apóstol Pablo sabe que está transmitiendo la persona misma de Cristo, haciendo que sus oyentes entren en una vida nueva con todas sus realidades sobrenaturales: santificación por el Espíritu Santo, incorporación a Cristo, vida nueva, derechos a la herencia futura. Si Pablo es el padre de los corintios, que lo imiten. Por otra parte, imitándolo a él, imitan a Cristo, según 1 Tesalonicenses capítulo 2, 1 Corintios capítulo 11, 1 Tesalonicenses capítulo 1. Dado el contexto, esta imitación consistirá en asemejarse al apóstol
en la abnegación, en la entrega, en el sacrificio de sí mismo, como prueba de su interés de padre. Les ha enviado a Timoteo para que les recuerde las normas de vida que él enseña por todas partes, en toda iglesia, como está en Hechos capítulo 19. A estas normas Pablo los llama mis caminos. Corinto no es una iglesia, ni diversa ni independiente, sino que se integra a la iglesia total. Pablo anuncia que irá a Corinto y actuará con energía contra los orgullosos. Al ir pondrá a prueba no la palabrería de ellos, sino su poder. Esto es lo que el Espíritu Santo ha realizado a través de ellos, particularmente los frutos de conversión y de vida santa, porque el reino de Dios, su presencia y acción eficaz que purifica, que santifica, que justifica y transforma, que no consiste en palabras, sino en fuerza, como está descrito en 1 Corintios capítulo 2, Romanos capítulo 14. El apóstol desea ir a Corinto como en Hechos capítulo 18, pero no quiere verse en la necesidad de corregir y castigar. Prefiere mostrar como madre su amor y la mansedumbre que inspira y produce el Espíritu Santo, como en Gálatas capítulo 5, Romanos capítulo 5. Hermanos, la otra descendencia del Apocalipsis capítulo 12 son con toda seguridad aquellos que guardan el testimonio de Jesús y así se convierten en sus hermanos y tienen en común a su Padre del cielo y a su madre. Otros intérpretes están sencillamente confundidos por los detalles del relato de San Juan. Por ejemplo, cuando a la mujer se le dieron las dos alas del gran águila para que pudiera huir de la serpiente al desierto en Apocalipsis capítulo 12, tales pasajes están abiertos a una variedad de interpretaciones. Algunos comentaristas creen que describe la protección divina sobre María del pecado y del influjo diabólico. También hay quienes lo han visto como un relato utilizado de la huida a Egipto, como está en Mateo capítulo 2, a donde fue conducida la Sagrada Familia por la bestia Herodiana. Con todo, la mayor dificultad que encuentran los intérpretes estriba en que el enfoque tipológico de San Juan en el Apocalipsis resulta aparentemente único de él. ¿En qué otro sitio, en efecto, se llama a María Arca de la Alianza? Pero un estudio más profundo del Nuevo Testamento nos muestra que el punto de vista de San Juan no era exclusivo, ciertamente más explícitos que otros, pero no único. Junto con los libros de San Juan, los escritos de San Lucas son los otros grandes filones bíblicos de la doctrina mariana. Es Lucas quien cuenta el relato de la anunciación del ángel a María, de la visita de María a Isabel, de las milagrosas circunstancias del nacimiento de Jesús, de la purificación de la Virgen en el templo, de la búsqueda de su hijo cuando tenía 12 años.
y de su presencia entre los apóstoles en el primer Pentecostés. Sí, hermano que me escuchas, María estuvo presente en el Pentecostés, Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Sí, ahí estuvo presente porque era necesario cuando se empezara el nacimiento de la Iglesia Católica. Ahí estuviera también la madre de los católicos, María, bendita entre todas las mujeres. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Lucas era un literato meticuloso que podía reivindicar la ventaja adicional de tener al Espíritu Santo como coautor. A lo largo de los siglos, los expertos se han maravillado de la forma en que el Evangelio de San Lucas establece sutiles paralelismos con textos clave del Antiguo Testamento. Uno de los primeros ejemplos en su narración es el relato de la visitación de María a Isabel. El lenguaje de San Lucas parece hacerse ecos del relato en el segundo libro de Samuel, el viaje de David para llevar a Jerusalén el arca de la alianza. La historia comienza con que David se levantó y se fue, como está en 2 Samuel, capítulo 6. El relato de Lucas de la visitación comienza con las mismas palabras. María se levantó y fue, como está relatado en Lucas capítulo 1. En sus respectivos viajes, María y David se dirigieron a la región montañosa de Judá. David recoge su indignidad con las palabras: ¿cómo puede el arca del Señor venir a mí? Estamos todavía en 2 Samuel capítulo 6. Palabras que encontramos repetidas cuando María se acerca a su pariente Isabel, cuando ella dice: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Todavía estamos en Lucas capítulo 1. Date cuenta de que la frase es casi literal, excepto que arca es reemplazada por madre. Más adelante leemos que David bailó con alegría en presencia del arca, 2 Samuel capítulo 6, y encontramos que se usa una expresión similar para describir que el niño saltó en el seno de Isabel cuando se acercó a María en Lucas capítulo 1, versículo 39 al 45, donde mediante María, que se hizo obediencia a la palabra, cuando dijo: hágase en mí según su palabra, Dios visita a su pueblo y su pueblo lo reconoce. Este reconocimiento es el término de su plan, cumplimiento de la historia de salvación, el encuentro entre Israel y su iglesia, hoy la iglesia, entre el pueblo de Dios y su Mesías. En Romanos capítulo 11, versículos 25 al 32, el apóstol Pablo habla de la salvación de Israel. Él ha tratado ya los más importantes aspectos referente al pueblo de Israel. Quiere terminar, pero antes contempla en inmenso panorama todo el plan salvífico de Dios y lanza su mirada hacia el futuro. Día vendrá en que el rechazo temporal de Israel llegue a su fin y pueda participar de la salvación mesiánica. Mas esto no será sino cuando la plenitud de los gentiles haya alcanzado la conversión. Pablo introduce su última consideración
con la frase enfática: no quiero que ignoren, hermanos, que él emplea cuando va a declarar algo de importancia singular, como está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 1 Corintios capítulo 10, 2 Corintios capítulo 1, Romanos capítulo 1, 1 Corintios capítulo 12. Este misterio es un término ordinariamente utilizado por el apóstol para referirse al designio eterno de Dios, por largo tiempo oculto en él y ahora revelado, de salvar a la humanidad en Cristo Jesús, como está descrito en Romanos capítulo 16, Colosenses capítulo 1. Hermanos, en el texto presente, la expresión se aplica a un aspecto particular del plan divino, el endurecimiento que ha sobrevivido a una parte de Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. El endurecimiento es solamente parcial y es solamente temporal, es decir, hasta que la plenitud de las naciones haya entrado en el reino, como está en Lucas capítulo 21, Juan capítulo 10. Hermanos, tratándose de un misterio, este no puede ser conocido sino por revelación divina. Pablo no dice ni cómo ni a quién fue confiada esta revelación, pero pudo deducirse de las palabras mismas de Jesús. Leamos: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de las naciones llegue a su cumplimiento, como está descrito en Lucas capítulo 21. O descubrirse a través de las experiencias de la evangelización, o recibirse por iluminaciones del Espíritu Santo. Leamos: porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, como está escrito en Efesios capítulo 1. Hermanos, es necesario este misterio para que no se vaya a enorgullecerse a expensa de Israel. El hecho de que ellos hayan aceptado el Evangelio y que los judíos lo hayan rechazado es una parte del designio eterno de Dios. La plenitud de los gentiles es una expresión global que mira a todo el conjunto y no a cada uno de los individuos. El apóstol Pablo considera las colectividades, el bloque del mundo judío y el conjunto del mundo pagano. Además, hermano que me escuchas, es imposible precisar si Pablo piensa en la conversión efectiva de todas las naciones o solo en el cumplimiento del plan divino respecto de las mismas. Con la entrada de la plenitud de los gentiles en el reino mesiánico, se realizará el designio divino. Y la conversión de los paganos no solo será la señal de que la hora para Israel ha llegado, sino que ejercerá también una causalidad en la conversión del pueblo elegido. La palabra todo Israel no es
ni el Israel o pequeño resto en Romanos capítulo 11, ni el Israel espiritual formado por judíos y gentiles de Gálatas capítulo 6, sino el Israel histórico, tomado no en la singularidad de todos sus individuos, sino en su conjunto como un todo, como una nación, como está en Primera de Reyes, capítulo 12, Segunda de Crónicas, capítulo 12, Daniel, capítulo 9. Y la palabra será salvo no es cuestión de la salvación escatológica de los individuos, sino del ingreso del pueblo de Israel en la salvación mesiánica, en el reino de Jesús Mesías. El apóstol contempla en visión profética un día en que gentiles y judíos se hallarán unidos en la iglesia de Dios, como está descrito en Mateo capítulo 13. Hermanos, este misterio de conversión de Israel lo encuentra Pablo anunciado en las Sagradas Escrituras, como en Isaías capítulo 59, Salmo número 14, Isaías capítulo 27. La interpretación mesiánica de estos textos va de acuerdo con el espíritu de los mismos y con la enseñanza rabínica. Sin embargo, hermano que me escuchas, a la luz de la fe cristiana, Pablo comprende la Escritura en un nivel de mayor profundidad. El libertador es Jesús Mesías, como está descrito en 1 Tesalonicenses capítulo 1, que al perdonar y hacer desaparecer los pecados de Israel, realiza en plenitud las promesas de la antigua alianza, como anunciado en Jeremías capítulo 31. Aquí el apóstol Pablo habla del misterio o del misterioso designio de Dios sobre Israel, tratados por Dios como enemigos y al mismo tiempo amados por Él. En relación al Evangelio, al que rechazan y combaten, son enemigos y por eso Dios los aparta de sí. Sin embargo, esta actitud redunda en beneficio de los gentiles, pero por lo que toca a la elección, en virtud de la cual son el pueblo escogido, son amados de Dios. Y esto a causa de las promesas hechas a los padres, como está en Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio capítulo 7, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 11. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. He aquí el principio teológico en virtud del cual Dios no abandona a su pueblo, al que ha llamado, al que ha escogido y colmado de bendiciones. Una vez que Dios ha escogido a su pueblo, no vuelve atrás sobre su decisión. Jamás se desdice cuando se ha comprometido mediante una promesa. Es normal que un contrato, una alianza, un testamento sean irrevocables, pero parece excesivo afirmar eso mismo de un don puramente gratuito y de un favor no solamente no debido, sino que a causa de la conducta de los beneficiarios debería ser revocado. Pero no, Dios no solo no se arrepiente de sus larguezas y gracias, sino que están por sí mismas irrevocables y son tales no solo por la inmutabilidad divina ni por la invariable fidelidad de Dios a sus promesas,
sino sobre todo por su amor eterno, como está en Jeremías capítulo 31, Isaías capítulo 54. Si su amor es definitivo, también lo son sus dones. El apóstol Pablo se dirige a sus lectores cristianos convertidos del paganismo. El apóstol contempla en una visión perspectiva el misterioso plan de Dios respecto de judíos y gentiles, coronado por su infinita misericordia en favor de unos y otros. En otro tiempo, los gentiles fueron desobedientes a Dios, como está en Romanos capítulo 1, pero ahora, por la desobediencia de los judíos, son objeto de la misericordia divina. Pues bien, hermano que me escuchas, de igual manera, ahora los judíos se muestran desobedientes a Dios, pero esta situación no será sino para que, por la misericordia otorgada a los gentiles, también ellos ahora, en un futuro próximo, sean objetos de la misericordia divina. Tanto la desobediencia de unos como la de misericordia otorgada a los otros parecen jugar una verdadera causalidad. La desobediencia de los judíos ha hecho que los gentiles reciban la fe, y la misericordia otorgada a los gentiles suscita los celos de los judíos, los cuales terminarán por obedecer. El pecado en que se haya sumergida la humanidad entera, como está en Romanos capítulo 1, tiene lugar en los designios salvíficos de Dios. Dios ha encerrado a todos en la desobediencia para usar con ellos de su infinita misericordia, como está en Gálatas capítulo 3. Al terminar el examen de los pasajes sobre el futuro de Israel, quedan muchas cuestiones a las que es imposible responder. ¿Cuál será la proporción de convertidos sugerida en la expresión todo Israel? ¿Tendrá alguna relación la readmisión del pueblo elegido con el fin del mundo? ¿Cuál será el modo de su conversión de manera progresiva y de golpe? Ante todo, hay que recordar la naturaleza de la profecía. La profecía no es fotografía del futuro, sino un anuncio velado de las realidades por venir. Siendo así, no debemos ni podemos llegar a precisiones que van más allá de los mismos textos bíblicos. La expresión todo Israel, como lo hemos dicho ya, es usada por el apóstol Pablo para designar el conjunto de la nación como tal, pero sin querer referirse a todos y cada uno de los individuos. Viviendo el apóstol en la perspectiva de una parucía próxima, necesariamente ligada en alguna forma la conversión de Israel en los tiempos escatológicos, pero ahora, a 20 siglos de distancia, si se introdujeron precisamente con precisiones ajenas a los textos, se correría el peligro de falsear el pensamiento de Pablo. Las ideas de una conversión progresiva o de golpe no aparecen ni afirmadas ni negadas en las afirmaciones del apóstol. Pero volviendo a Lucas capítulo 1, el misterio de la visitación es el anticipo de este acontecimiento escatológico en la cual se usará misericordia con todos los que estaban encerrados en la desobediencia, como está en Romanos capítulo 11. Es la alegría final del encuentro tan obstaculizado y tan suspirado entre el esposo y la esposa, del cual habla el Cantar de los Cantares. Isabel está embarazada después de una larga espera. María lleva dentro de sí
el eterno tan esperado. Su encuentro es el abrazo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la promesa y su cumplimiento. Dos mujeres se saludan. El encuentro se realiza por iniciativa de aquella que es bienaventurada, porque creyó en el cumplimiento de la palabra del Señor. María va a donde Isabel, que es la señal que ha dado aquel para el cual nada es imposible. Hermanos, el Nuevo Testamento va a reconocer en el Antiguo Testamento el don que estaba contenido como promesa de lo imposible. Por eso, el evangelista Lucas introduce cuidadosamente a su lector de origen pagano en la historia de Israel. María, con prontitud, va a visitar a Isabel. Ciertamente no lo hace movida por la ansiedad y la incertidumbre, sino por la alegría y el anhelo de servir. Cree lo que se le ha dicho acerca de su prima, a Zacarías, que no cree y pide una señal. Dios no se la da, sino que lo deja mudo y sin expresión. En cambio, María, que cree, se le concederá la verdadera señal en el reconocimiento de Isabel. El saludo hebreo es Shalom, que quiere decir paz. María lleva a esta casa la paz, señal de la visita del Señor. El huésped en Israel es sagrado y la hospitalidad es una bendición. Isabel grita en voz alta su alegría incontenible, que se expresa en una doble bendición. Ante todo, bendice a María y luego bendice el fruto de sus entrañas. María es el arca de la alianza. Ella es portadora del fruto de la descendencia de Eva, que aplasta la cabeza de la serpiente, anunciado en Génesis capítulo 3. Finalmente, el arca permaneció en las montañas durante 3 meses, como está en 2 Samuel capítulo 6, el mismo tiempo que pasó María con Isabel en Lucas capítulo 1. ¿Por qué pues habría de mostrarse Lucas tan poco explícito? ¿Por qué no se manifiesta abiertamente y declara que la Santísima Virgen es la realización cumplida del tipo del arca? Hermanos, el cardenal Newman contestó a esta pregunta de una manera interesante, cuando dice, a veces se pregunta, ¿por qué los escritores sagrados no mencionan la grandeza de Nuestra Señora? Contestó que ella vivía o podía estar viva cuando escribieron los apóstoles y evangelistas un libro de la Sagrada Escritura. Fue escrito con toda certeza después de su muerte, y ese libro, o sea, el Apocalipsis, por así decirlo, la canoniza y la corona. Estaba Lucas a su modo tranquilo, mostrando que María era el arca de la antigua alianza. Las pruebas son demasiado fuertes para hacer creíble cualquier otra explicación. Sí, hermanos, una vez más se nos ha vencido el tiempo y tenemos que despedirnos con una oración, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo, como lo hicieron todos los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, que con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que esta sea la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio.
y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva del Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar su iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vivirá en la unión del Espíritu Santo, que es de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor los bendiga. Reina del cielo, alégrate. Aleluya, aleluya. Porque al que tú portabas, aleluya, aleluya, resucitó contigo. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.